Sean Richard Sellers nació el 18 de mayo de 1969 en Corcoran, California. Su madre, Vonda, tenía solo 16 años. Su padre, un adolescente que bebía, no se quedó mucho tiempo. Tras la separación, Vonda llevó a Sean de regreso a Oklahoma y volvió a casarse. Su infancia fue inestable. Sean pasaba de una casa a otra, la de su madre, su padre, sus abuelos. La disciplina era estricta, a veces severa. Y, alrededor de los 6 años, algo comenzó. Voces. Críticas. Constantes, incontrolables. En su adolescencia, Sean empezó a perder el control. Se sumergió en el satanismo. Realizaba rituales privados e incluso llegó a beber su propia sangre. Estudiaba símbolos ocultos y leía libros sobre fuerzas invisibles. Pasaba horas jugando Dungeons y Dragones, aunque más tarde dijo que ese juego no tuvo relación con sus crímenes. Entonces llegó el 8 de septiembre de 1985. Tenía 16 años. Sean entró a una tienda de conveniencia cíclica con su amigo Richard Howard. Howard llevaba una pistola. El empleado, Robert Bauer, se negó a venderles cerveza. En ese instante, Sellers disparó el arma contra Bauer. Más tarde diría que lo hizo porque quería saber qué se sentía al quitarle la vida a alguien. Según los testigos, no hubo motivo personal, fue pura curiosidad. 6 meses después, el 4 de marzo de 1986, la tensión en casa llegó al límite. Sean consumía sustancias ilegales. En un momento de ira y planeación, tomó el revólver .44 de su padrastro. Se fue a dormir temprano para despertarse antes del amanecer. Se vistió solo con ropa interior para evitar manchas rojas en su ropa. Le disparó a Paul Belofato por la espalda. Cuando su madre, Vonda, despertó, le disparó 2 veces en la cabeza. Después, trató de hacer que la escena pareciera un robo cometido por un extraño. Ese acto doble que terminó con 2 vidas fue impulsado por la rabia. Sean sentía que sus padres controlaban su vida. Le limitaban el tiempo con sus amigos y lo obligaban a estudiar la Biblia. Bajo el efecto de las drogas, su resentimiento se transformó en agresividad. Fue arrestado el 6 de marzo de 1986. Tenía 17 años. Lo acusaron de 3 cargos de homicidio en primer grado. Durante el juicio en el condado de Oklahoma, sus abogados alegaron que estaba bajo la influencia de creencias oscuras y sufría de personalidades múltiples. Incluso culparon a su afición por Dungeons and Dragons. Un psiquiatra del tribunal declaró que Sellers estaba legalmente inconsciente cuando cometió los actos. El jurado lo declaró culpable de todos los cargos. Describieron sus acciones como brutales, frías y crueles. Como la ley de Oklahoma no permitía cadena perpetua con libertad condicional, eligieron la pena de muerte. Sellers apeló. En 1991, el Tribunal de Apelaciones más alto del estado eliminó un factor agravante, pero mantuvo la sentencia. En 1995, intentó presentar nueva evidencia de posible daño cerebral y trastorno de personalidad múltiple. El tribunal dictaminó que era demasiado tarde para introducir esa información. En 1998, el Tribunal Federal de Apelaciones expresó preocupación por su salud mental, pero indicó que esos temas debieron haberse planteado antes. Los jueces sugirieron que buscara clemencia del gobernador, no más audiencias judiciales. A principios de 1999, Sellers se había convertido en un cristiano devoto. Se casó en prisión con otra reclusa, aunque el matrimonio fue anulado después. Escribió una autobiografía titulada Web of Darkness. Hablaba en iglesias y grupos juveniles sobre su transformación. A pesar de sus esfuerzos, ningún gobernador ni tribunal le otorgó clemencia. Para su última comida, eligió comida china, rolitos primavera, camarones agridulces y camarones rebozados. En sus últimas horas, cantó himnos religiosos. Dijo, «Aquí voy, padre. Estoy regresando a casa». Al alcaide le dijo, «Vamos, hagámoslo ya». Su última oración fue, «Libera mi espíritu para que pueda alabarte. Libera mi espíritu para que pueda adorarte». No ofreció palabras de arrepentimiento a las familias de sus víctimas. Sus hermanastros más tarde dijeron que sintieron que se sobrepasó al intentar consolarlos. A las 11:21 p.m. del 3 de febrero de 1999, el personal de la prisión le administró la inyección letal en la penitenciaria estatal de Oklahoma. Pero lo más inquietante del siguiente caso, nadie lo vio venir. Eric Smith nació el 22 de enero de 1980. Creció en una zona rural del condado de Steuben, en Nueva York. Su vida en casa era complicada. Tenía el cabello rojo, gafas gruesas y orejas prominentes. Los demás niños solían molestarlo. Sus padres discutían con frecuencia, y más tarde él diría que también sufría maltrato en el hogar.
Algunos de esos detalles salieron a la luz en audiencias judiciales y de libertad condicional. Tenía dificultades en la escuela. Lo hicieron repetir grado debido a retrasos en el habla. A menudo se sentía solo. A los 13 años le diagnosticaron varios trastornos: déficit de atención con hiperactividad (TDAH), depresión y lo que algunos llamaron trastorno explosivo intermitente. No todos los expertos estuvieron de acuerdo con este último diagnóstico. El 2 de agosto de 1993, Eric iba en bicicleta camino al campamento de verano. Ese mismo día, Derek Joseph Robier, de 4 años, también se dirigía al suyo. Eric lo vio por el camino y le dijo que conocía un atallo a través del bosque cercano. Una vez dentro del bosque, la ira de Eric se desató. Puso sus manos alrededor del cuello de Derek hasta que el niño perdió el conocimiento. Luego levantó una piedra y golpeó repetidamente la cabeza del pequeño. Después, lo agredió con un palo de forma violenta. Finalmente, reabrió las heridas de Derek y vertió Kool-Aid sobre ellas. Más tarde, cuando le preguntaron por qué lo hizo, Eric dijo que no tenía nada en contra de Derek en particular. Culpó a su propia ira acumulada por años de acoso escolar. Dijo: quería lastimar a alguien antes de que me volvieran a hacer daño. Eligió a un desconocido porque vio en Derek a los mismos niños que lo habían humillado. Alguien pudo haberlo previsto. Los expertos realizaron pruebas sobre el cerebro, las hormonas, el historial familiar y la salud mental de Eric. Confirmaron que padecía TDA y depresión. Pero nada de eso, por sí solo, explicaba la gravedad de lo que hizo. La madre de Derek no reportó su desaparición durante varios días. Cuando las autoridades locales comenzaron a interrogar a los niños del vecindario, Eric contó una historia que no coincidía con los hechos. El 8 de agosto, finalmente confesó lo ocurrido. Dijo: lo siento, mamá. Quiero decirte que fui yo quien le quitó la vida a ese niño. Al día siguiente, fue detenido. La nación quedó impactada al saber que un niño de 13 años estaba tras las rejas por semejante acto. El 2 de septiembre de 1993, un gran jurado lo acusó de homicidio intencional en segundo grado. Eric se declaró no culpable el 10 de septiembre. En agosto de 1994, comenzó el juicio. Sus abogados argumentaron que padecía un trastorno de ira y enfermedad mental. La fiscalía sostuvo que Eric sabía distinguir entre el bien y el mal, y que actuó con intención. El 16 de agosto de 1994, el jurado lo declaró culpable de homicidio intencional en segundo grado. El 7 de noviembre, el juez Charles L. Sheridan le impuso la pena máxima para un menor, de 9 años a cadena perpetua. Durante la sentencia, Eric pidió perdón en televisión. Habló sobre lo duro que era vivir en prisión. Dijo que temía pasar su vida encerrado. Estuvo en el Centro de Seguridad Juvenil Brookwood hasta los 16 o 17 años. Luego pasó por varias prisiones del estado de Nueva York: Clinton, Collins, Woodbourne y Gowanda. Entre 2002 y principios de 2020, solicitó la libertad anticipada en 11 ocasiones. Todas fueron rechazadas. La familia de Derek se oponía firmemente. Los funcionarios de libertad condicional decían que aún no confiaban en él. En una audiencia, Eric dijo que, si pudiera cambiar de lugar con Derek, lo haría. Reiteró que su ira por el acoso escolar, y no contra Derek, fue lo que lo llevó a actuar así. Finalmente, el 5 de octubre de 2021, la Junta le concedió la libertad. Destacaron su buen comportamiento, avances en terapia y planes sólidos para su reintegración. Su liberación estaba programada para el 17 de noviembre de 2021. Al principio no tenía una residencia aprobada. Cuando se encontró un lugar en Queens, salió de prisión el 1 de febrero de 2022. El 16 de abril de 2025, completó todos los requisitos de libertad condicional. Hoy, en sus primeros años de 40, Eric tiene un empleo y está comprometido con una abogada. Dice que quiere ayudar a otros niños que sufren acoso escolar. El siguiente individuo atacó 58 veces. Y eso no fue lo peor. Craig Price nació el 11 de octubre de 1973 en Warwick, Rhode Island. Creció con ambos padres presentes, aunque con el tiempo las visitas con su padre se volvieron menos frecuentes. Su madre se mantuvo cerca de él. Más adelante, Craig la llamaría su mejor amiga y la veía con frecuencia mientras estaba bajo custodia. Desde niño ya tenía problemas de conducta. Se metía en casas, robaba objetos pequeños, seguía a personas, se peleaba con familiares, se unió a un grupo local y consumía sustancias. Los informes policiales muestran que él y algunos amigos forzaron la entrada a varios hogares más de una vez. Su ira a veces iba dirigida incluso hacia sus propios parientes. Sin embargo,
Los vecinos lo recordaban como alguien amigable y enérgico. No veían el lado oscuro que él escondía. El 27 de julio de 1987, con solo 13 años, entró en la casa de Rebecca Spencer, que vivía a solo 2 puertas de la suya. Tarde en la noche, tomó un cuchillo de cocina y la apuñaló 58 veces. Más adelante, le relató a los detectives exactamente lo que había hecho. La crueldad del acto dejó a toda la comunidad conmocionada. El 1 de septiembre de 1989, a los 15 años y bajo los efectos de sustancias, fue a la casa de la familia Hayton. Allí atacó a Joan Hayton, de 39 años, y le provocó 57 heridas. Luego se ensanó con su hija Jennifer, de 10 años, a quien apuñaló 62 veces. La hija menor, Melissa, de solo 7 años, recibió 30 heridas y un fuerte golpe en la cabeza. Algunas cuchillas se rompieron dentro de los cuerpos. Testigos e investigadores afirmaron que Craig las atacó sin descanso, mucho más allá de lo necesario para quitarles la vida. No mostró arrepentimiento. Incluso imitó los sonidos que las niñas podrían haber hecho mientras morían. Más tarde, Craig dijo que actuó por rabia acumulada desde la infancia. Afirmó que grupos de adultos le gritaban insultos racistas y que una vez intentaron sacarlo de la carretera. Dijo que esa fue la primera vez que deseó que alguien desapareciera para siempre. Los expertos no están seguros de si esa fue la verdadera razón. Su historial de conducta agresiva apunta a problemas más profundos. Un psicólogo escribió que las humillaciones del pasado podían haber provocado estallidos repentinos de ira. Otro informe lo describió como un tipo desorganizado, que perdía la empatía y el autocontrol en esos episodios. Hasta hoy, su motivo real sigue sin estar claro. Fue arrestado el 5 de septiembre de 1989, justo antes de cumplir 16 años. Confesó los crímenes en la casa de los Hayton y dio detalles que solo el responsable podría saber. Como era menor de edad, su caso fue elevado al tribunal de familia. Por ley solo podían retenerlo hasta cumplir los 21 años y su expediente se cerraría al ser liberado. Su defensa poco hizo por él. No negó los hechos. Al contrario, alardeó de que haría historia al salir en libertad. Muchos pensaban que no tenía posibilidad de rehabilitación. Se organizaron vigilias con velas en protesta. Incluso el presidente Bill Clinton se refirió al caso. Rhode Island aprobó una nueva ley para que adolescentes pudieran ser juzgados como adultos en casos similares. Pero esa ley no podía aplicarse retroactivamente, así que no afectaba a Price. Durante su detención, siguió cometiendo delitos. En octubre de 1994, amenazó a un miembro del personal y fue declarado culpable de extorsión y agresión. Decía que era víctima de un trato injusto y que los medios lo hacían ver como un monstruo. Rechazó evaluaciones de salud mental. Mordió a un guardia y más tarde atacó a otros jóvenes en el centro. Cada incidente añadía más años a su condena. En 2004, fue trasladado a una prisión en Florida tras causar más problemas. En 2009 agredió a un guardia. En 2017 usó un arma casera contra otro recluso. Por eso recibió una condena adicional de 25 años en 2019. Su sentencia juvenil original terminó en 1994, pero las nuevas condenas como adulto lo mantuvieron tras las rejas. En marzo de 2009 se le negó la libertad condicional. Hasta junio de 2025, sigue detenido en la institución correccional Union en Rayford, Florida. Cumple una condena de cadena perpetua más años adicionales, sin posibilidad de liberación. Un especialista en salud mental advirtió que, sin ayuda profesional, Price probablemente no cambiaría. Su patrón de rechazar apoyo, defenderse solo en los tribunales y seguir ganando a otros parece confirmar esa advertencia. La siguiente víctima estaba embarazada. Él era solo un niño. Y lo que ocurrió en esa granja lo cambió todo. Pero antes de pasar al siguiente caso, considera suscribirte para más historias como esta. Vivía con su padre, Chris Brown, en una granja tranquila escondida en el condado de Lawrence. La mayoría de los fines de semana eran solo ellos dos. Iban de cacería, cada uno con su escopeta. Jordan tenía la suya, una escopeta juvenil calibre 20 que su padre le compró especialmente. Siempre la tenía cerca. Pero en 2009, todo cambió. La prometida de Chris, Kenzie Hoke, de 26 años, se mudó a la casa con sus 2 pequeñas hijas. Estaba embarazada de 8 meses. Iban a llamar al bebé Christopher. Jordan dijo después que le agradaba Kenzie y que estaba emocionado por tener un hermanito. El 20 de febrero de 2009 ocurrió algo terrible en esa granja. Temprano por la mañana, Kenzie dormía en una habitación del primer piso, la misma que más adelante iba a ser para Jordan. Un disparo de escopeta la alcanzó por la espalda. Tanto ella como el bebé murieron en el acto. Cerca de las 9 a.m.,
Unos trabajadores que podaban árboles vieron a la hija de foranos de Kenzie parada en la puerta. La pequeña lloraba. Les dijo que su mamá no despertaba. La policía llegó poco después. Quedó claro que no fue un accidente. Los investigadores se enfocaron en Jordan en cuestión de horas. Él y su hermanastra de 7 años, Janessa, habían salido juntos rumbo a la parada del autobús poco antes de que encontraran a Kenzie. Cerca del sendero que tomaron, jalaron una vaina de escopeta usada. Dentro de la casa, la escopeta juvenil había sido disparada. Los detectives creyeron que Jordan tomó el arma de su cuarto. Sacó una bala del armario de Kenzie. La usó. Limpió el arma y luego se fue como si nada rumbo a la escuela. Dejó la vaina en el camino. Los fiscales dijeron que Jordan estaba molesto por el nuevo bebé, que tenía miedo de perder la atención de su padre. Pero había pruebas. No había Adán, ni juelas, ni testigos. Toda la evidencia era circunstancial, apuntaba a una teoría, no a un hecho. Pasada la medianoche del 21 de febrero, la policía regresó a casa de los Brown. Arrestaron a Jordan. Tenía apenas 11 años. La ley en Pensilvania decía que cualquier persona acusada de matar debía ser juzgada como adulto. Lo esposaron y lo llevaron a una cárcel de adultos. Estaba asustado y confundido. En marzo, sus abogados lograron que lo trasladaran a un centro juvenil, el Edmund L. Thomas Adolescent Center, en Erie. Chris Brown hizo viajes de 4 horas casi todos los días para ver a su hijo. A menudo perdía días de trabajo. Fue una carga emocional y financiera. Pero nunca dejó de ir. Aunque Jordan estaba en un centro juvenil, su caso seguía oficialmente en el Tribunal de Adultos. Sus abogados trataron de cambiarlo a corte juvenil. El juez Dominic Motto al principio se negó. Dijo que Jordan tendría que admitir haberlo hecho para ser juzgado como menor. Eso violaba su derecho a guardar silencio. Más tarde, la Corte Superior de Pensilvania anuló esa decisión. Jordan podría ser juzgado como menor sin confesar nada, en abril de 2012. Con 14 años, Jordan tuvo una audiencia juvenil ante el juez John W. Hodge. Janessa testificó que vio a Jordan con armas y escuchó un ruido fuerte esa mañana. Tras 3 días, el juez Hodge declaró a Jordan delincuente por cargos equivalentes a homicidio en primer grado. También lo consideró responsable por la muerte del bebé. En corte juvenil, eso equivale a un veredicto de culpabilidad. Jordan fue enviado a un centro de menores hasta cumplir los 21. Perdió su adolescencia encerrado. Pero el caso no terminó en 2012. En mayo de 2013, la Corte Superior anuló ese veredicto. Dijo que el juez Hodge había ignorado a otros posibles sospechosos. Sin embargo, el mismo juez ratificó su fallo en 2015 y en 2016 la Corte Superior lo respaldó. Finalmente, el 18 de julio de 2018, la Corte Suprema de Pensilvania intervino. En una votación unánime 5-0, concluyó que las pruebas eran demasiado débiles. No había ADN, huellas, ni testigos. La vaina de bala no probaba que Jordan actuara solo. Ordenaron su liberación y dictaron que no podía ser juzgado nuevamente por el mismo caso. Pudo haber sido otra persona. El tribunal señaló que Adam Harvey, exnovio de Kenzie, había hecho amenazas en el pasado. Dijo estar en otro lugar al momento del crimen, pero no había pruebas que lo vincularan directamente. Esa duda, dijeron los jueces, era importante. Jordan fue liberado en junio de 2016, justo antes de cumplir 19. Su veredicto juvenil se anuló en 2013 y el fallo final llegó en 2018. Desde entonces, vive en libertad. Después, Jordan habló de su vida. Dijo que lidió con traumas y estrés postraumático. Decidió estudiar informática en la universidad. También trabaja en el negocio privado de su padre. En 2024, Jordan presentó una demanda federal contra los agentes estatales. Alegó que inventaron pruebas y ocultaron hechos que lo podían haber ayudado. Pero el jurado determinó que los policías no actuaron con mala intención. Su padre, Chris, dijo: "Pasó la mitad de su vida en este sistema hasta que llegamos a este día final". Jordan le dijo al programa 2020 Inches de ABC: "Estoy completamente limpio, todo se borró. Finalmente salió la verdad". También recordó lo perdido que se sintió a los 11 años. "No entendía lo que pasaba, sabía que mi madrastra había muerto, pero no cómo ni por qué. La ley en Pensilvania exigía juicio como adulto a quien fuera acusado de quitar una vida. Para tener un juicio juvenil, Jordan tendría que haberse declarado culpable. Rechazar eso lo dejó en el Tribunal de Adultos. Hoy, con 27 años, Jordan es libre ante la ley. Su nombre está limpio, pero las cicatrices permanecen. Estudia, trabaja y vive con su pasado.
Todavía espera que el sistema aprenda algo de su historia. Daniel Danny Petrick nació el 24 de agosto de 1991 en Wellington, Ohio. Creció en un hogar estable y profundamente religioso. Su padre, Mark, era pastor pentecostal en la iglesia New Life Assembly of God. Su madre, Susan, cuidaba del hogar y la familia. Danny tenía una hermana menor llamada Heidi. Todos los que lo conocían decían que era un adolescente común y corriente. Amable, divertido y activo en la iglesia. Hasta que una enfermedad lo cambió todo. En 2005, Danny contrajo una grave infección por estafilococo. La infección afectó su columna vertebral y lo dejó postrado en cama durante un año. Para pasar el tiempo y olvidar el dolor, descubrió los videojuegos. Se obsesionó con la saga Halo. Jugaba entre 7 y 8 horas diarias en casa de un amigo. Su padre le advirtió que el juego era demasiado violento. Le dijo que debía dejarlo o irse de casa. A finales de 2007, Danny compró Halo 3 sin permiso. Su padre se enfureció. Le quitó el juego y lo guardó en una caja fuerte. La llave estaba escondida junto a una pistola Taurus PT-92 de 9mm. Danny pasó ese fin de semana en casa de un amigo, donde jugó hasta 18 horas seguidas. Al regresar a casa y descubrir que el juego y la llave no estaban, se sintió traicionado y lleno de rabia. Su obsesión con el videojuego se volvió tan intensa que Danny comenzó a ver la vida como si fuera un juego. Creía que los eventos podían reiniciarse. Pensaba que, después de lo que hiciera, sus padres simplemente despertarían como si nada hubiera pasado. La noche del 20 de octubre de 2007, Danny regresó a casa alrededor de las 7 p.m. Sus padres estaban sentados en el sofá. Él entró en silencio y les dijo: «Cierren los ojos. Tengo una sorpresa para ustedes». Cuando lo hicieron, Danny les disparó a quemarropa. Susan recibió impactos en la cabeza, el brazo y el pecho. Cayó al instante. Mark fue herido en el cráneo. Más tarde contó que su cabeza se entumeció y que sintió como la sangre le corría por la cara. Después de que su madre cayera, Danny apuntó a su padre. Le dijo: «Aquí tienes tu arma, tómala tú», como si quisiera culparlo de lo que acababa de ocurrir. Un poco más tarde, Heidi y su esposo Andrew llegaron a la casa para ver un partido de béisbol. Danny los recibió en la puerta y dijo que sus padres estaban discutiendo fuertemente. Pero Heidi alcanzó a oír los gemidos de su padre. Empujó a Danny y entró corriendo. Encontró a su madre sin vida y a su padre apenas consciente. Danny huyó en la camioneta familiar. La policía lo detuvo poco después. El juicio comenzó el 15 de diciembre de 2008, ante el juez James Budge, en el condado de Lorain. Danny eligió ser juzgado solo por el juez, sin jurado. Su familia y varios amigos de la universidad asistieron. Durante el juicio, Danny lloró en la corte. Su padre estuvo presente todo el tiempo. Dijo que aún no entendía por qué su hijo había hecho algo así. Muchos se preguntaron si esta tragedia pudo haberse evitado. Con el tiempo quedó claro que la crisis de Danny fue provocada por una mezcla peligrosa: estrés no tratado, enfermedad severa, aislamiento prolongado y uso sin control de videojuegos. Todo eso creó una tormenta perfecta. El fiscal Anthony Chilo afirmó que Danny había planeado el crimen. Dijo que Danny esperaba que Heidi llegara 2 horas después y que su plan falló cuando él alegó antes. Un informe psicológico confirmó que Danny había pensado en todo esto días antes. El abogado defensor, James Kersey, no negó lo sucedido. Argumentó que Danny no estaba en un estado mental sano. Dijo que la larga enfermedad lo dejó vulnerable y que la inmersión profunda en videojuegos violentos distorsionó su sentido de la realidad. La defensa aseguró que Danny realmente creía que todo se reiniciaría como en Halo. No llamaron a expertos externos, se basaron únicamente en el testimonio del propio Danny. Amigos y miembros de la iglesia testificaron que Danny solía ser muy querido y que jamás había mostrado comportamientos agresivos. Dijeron que no era algo que hubiera hecho estando en su sano juicio. El 13 de enero de 2009, el juez Burge lo declaró culpable de asesinar a su madre, intentar asesinar a su padre y manipular la escena del crimen. La ley de Ohio no permite la pena de muerte para menores de 18 años. Danny fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de revisión después de 23 años. El 16 de junio de 2009, el juez emitió la sentencia. La fiscalía había pedido que no tuviera derecho a libertad condicional. Durante la sentencia, Danny, de 17 años, se sentó en silencio con lágrimas en los ojos. Su padre pidió misericordia. Dijo que su hijo a menudo le repetía: «Me alegra que estés vivo. Papá, extraño a mamá».
Pero los fiscales argumentaron que Danny no mostraba un verdadero remordimiento. Hoy, Danny cumple condena en el Centro Correccional de Grafton. Podrá pedir su primera revisión en el año 2030. El 3 de febrero de 2004, Michael Hernández tenía solo 14 años y vivía en los suburbios de Miami. Aunque parecía un chico tranquilo, por dentro estaba profundamente perturbado. Ese día le dijo a su amigo Jaime Gugh, también de 14 años, «Quiero mostrarte algo». Ambos entraron a un baño para personas con discapacidad en la escuela secundaria Southwood. Dentro del cubículo, Michael sacó un arma filosa y atacó a Jaime más de 40 veces. También le cortó el cuello. Luego escondió el arma en un compartimento secreto de su mochila. Camino de regreso al salón como si nada hubiera pasado. Michael nació en 1989 o 1990. Su fecha exacta no es muy conocida. Creció en un hogar de clase trabajadora. Sus padres, Manny, también llamado Jesús, y Kathy, lo apoyaron durante todo el proceso judicial. Aseguraron que sufría de esquizofrenia y que aún podía redimirse. Pero otras pruebas contaban una historia diferente. Los investigadores descubrieron que Michael había estudiado a figuras violentas en Internet. Llevaba una lista de personas que planeaba atacar, y el nombre de Jaime estaba en ella. El día anterior al crimen, Michael intentó hacer lo mismo con otro amigo, André Martín. Le propuso entrar al baño, pero André se negó. Años después, André se uniría a la policía de Miami-Dade. Durante el juicio, testificó sobre la obsesión de Michael con historias de terror y música extrema, como la de Insane Clown Posse. Según informes, Michael llegó a decir, «Quiero ser un asesino en serie». Esa frase revelaba cómo se veía a sí mismo. Lo ocurrido no fue un impulso repentino. Fue un plan bien pensado. Michael buscaba atención y poder. Creía que hacer daño a otros le daría una identidad. Lo había ensayado mentalmente y en línea. Después del asesinato, una maestra notó manchas rojas en el pantalón de Michael. La policía lo interrogó y él confesó. Luego encontraron sus notas detalladas, listas secretas y búsquedas en Internet. Fue acusado de homicidio en primer grado por la muerte de Jaime y de intento de homicidio por el plan fallido contra André. El juicio se trasladó a Orlando para evitar prejuicios locales. Durante el proceso, grabaciones y llamadas desde la cárcel revelaron más aspectos inquietantes. Michael hablaba de política con posturas extremas. La fiscal Gail Levine dijo ante la corte que Michael no había cambiado desde los 14 años. Seguía siendo metódico y sin arrepentimiento. La defensa alegó que no debía ser considerado responsable debido a sus problemas mentales. Su madre pidió que lo mantuvieran cerca de casa para poder visitarlo, pero la fiscalía respondió que sus acciones demostraban una intención clara. En noviembre de 2008, Michael tenía 18 años. El jurado lo declaró culpable de los cargos de homicidio en primer grado. Rechazaron el argumento de salud mental. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, más 30 años adicionales por el intento de homicidio. Durante la sentencia, el juez John Schlesinger habló sobre la traición. Jaime confiaba en Michael, y esa confianza lo llevó a morir en el frío suelo de un baño escolar. En la sala, el padre de Jaime enfrentó a Michael con dolor y enojo. «Era tu amigo, Michael». Michael no mostró remordimiento. Su madre lloró. Su padre se enfrentó al sistema legal. Se presentaron apelaciones alegando violaciones de derechos y problemas de salud mental, pero ninguna prosperó. Michael fue trasladado al Instituto Correccional de Columbia, cerca de Jacksonville. Registros muestran que fabricó herramientas caseras en su celda y que mantenía posturas políticas extremas. El 2 de mayo de 2021, con 31 años, se desplomó en prisión. Las autoridades descubrieron una irregularidad cardíaca y descartaron cualquier indicio de violencia. Helen Ruth Spence nació el 23 de febrero de 1912. Vino al mundo a bordo de una casa flotante sobre el río White, cerca de St. Charles, en el condado de Arkansas. Su madre murió cuando Helen era muy pequeña. Fue criada por su padre, Cicero Spence, y una madrastra. Pertenecían a una comunidad conocida como Ratas del Río, gente nómada que vivía de la pesca, la caza y la supervivencia. Se mudaban constantemente y llevaban una vida difícil a orillas del río. Todo cambió cuando proyectos federales los obligaron a desalojar. Helen dejó la escuela después del 9º grado. Se casó con un productor de licor ilegal llamado Buster Eaton. Pero ese matrimonio no duró mucho. Regresó a la casa de su padre. La vida volvió a ser tranquila, hasta que todo cambió. En 1930, Cicero salió a pescar.
Un hombre llamado Jack Walls le disparó. Luego, hirió gravemente a la madrastra de Helen, quien falleció más tarde en un hospital de Memphis, el 7 de enero de 1931. Ese acto destrozó el mundo de Helen. En enero de 1931, Walls fue llevado a juicio en DeWitt. Justo cuando el jurado se preparaba para deliberar, Helen, de apenas 18 años, se puso de pie, metió la mano en su vestido, sacó una pistola y le disparó a Walls en plena sala del tribunal. El lugar quedó en silencio. Los testigos recuerdan que solo dijo 4 palabras. Él mató a mi padre. No mostró arrepentimiento. Se sentó en silencio. ¿Por qué lo hizo? Helen no confiaba en que el sistema de justicia lo castigara. Sentía que debía hacer justicia por su cuenta. Fue acusada y declarada culpable de homicidio involuntario el 8 de octubre de 1932. Recibió una condena de 5 años. Pero mucha gente la apoyaba. Decían que hizo lo correcto al defender a su familia. La simpatía pública fue tan fuerte que obtuvo libertad condicional apenas 8 meses después, el 10 de junio de 1933. Tras su liberación, se mudó a Little Rock y usó un nombre falso. Trabajó un tiempo en DeWitt, donde conoció a Jim Bohutz. Él, según los informes, la acosó y amenazó repetidamente. En febrero de 1932, Bohutz apareció muerto en un bosque. Había recibido un disparo con su propia arma. Helen negó tener algo que ver. Las autoridades finalmente la exoneraron, aunque algunos rumores decían que había confesado en una comisaría de Little Rock. Pero nunca hubo un nuevo juicio. Su tiempo en libertad condicional se volvió amargo. Un hombre adinerado llamado W.P. Graham pagó su fianza, pero el sistema carcelario de la época la obligaba a trabajos forzados y procedimientos médicos invasivos. Helen intentó escapar varias veces. Entre septiembre y noviembre de 1933. Huyó 3 veces. Pero en todas fue capturada. El personal penitenciario la castigó duramente. Recibió latigazos, exámenes físicos forzados y grandes dosis de morfina. Su salud se deterioró. Tenía fiebre alta y fue enviada a un hospital estatal en diciembre de 1933. Los médicos la declararon sana y la devolvieron a trabajos forzados. El 10 de julio de 1934, Helen escapó una vez más. Salió de una celda parecida a una jaula y caminó por un camino rural. Fue vista por Frank Martin, un preso de confianza, y por el subdirector V.O. Brockman. De repente, Martin le disparó por detrás de la oreja. Helen murió al instante. Las autoridades acusaron a Brockman de estar involucrado en el asesinato, pero un jurado absolvió a ambos hombres. Cientos de personas fueron a verla en la funeraria. Fue enterrada junto a su padre en St. Charles. Las leyendas locales cuentan que un hombre llamado John Black robó su cuerpo de noche, lo volvió a enterrar en un lugar secreto y marcó la tumba con un cedro que él mismo plantó. Frank Martin regresó a DeWitt y murió tiempo después en circunstancias misteriosas. Algunos dicen que fue el propio río quien lo reclamó. Se desplomó después de comprar pan y nunca volvió a levantarse. Jamarion Lawhorn creció en un hogar marcado por el descuido y el maltrato. Aunque la familia recibía alrededor de $3,000 al mes, con frecuencia les cortaban la luz. Las notificaciones de desalojo llegaban una y otra vez. Vivía con su madre, Anita, su padrastro, Bernard, y 3 hermanos. Tanto Anita como Bernard lo golpeaban brutalmente. Según documentos judiciales, dormían en camas sin sábanas. La ropa estaba tirada por el suelo y casi no había comida. Su padre biológico, Lonel, no ofrecía ni apoyo económico ni emocional. Las advertencias de los trabajadores sociales sobre la salud mental de Jamarion fueron ignoradas. En los años 90, Anita ya había perdido la custodia de sus 2 hijas mayores en Nueva York. Ellas tenían huesos rotos sin explicación y cicatrices que parecían quemaduras. A pesar de eso, Jamarion siguió viviendo en casa, y el maltrato continuó. El 4 de agosto de 2014, Jamarion Lawhorn le quitó la vida a Connor Verkerke, de 9 años, en un parque infantil en Kentwood. Nadie lo provocó. Eligió a Connor al azar. Mientras el niño agonizaba, le dijo a su hermano: «Si me pasa algo, no es tu culpa. Siempre te voy a querer». Esas palabras reflejan la inocencia que perdió ese día. Las personas tienen distintas teorías sobre por qué lo hizo. Algunos creen que los años de abuso finalmente lo quebraron. Otros piensan que quería vengarse del mundo. El propio Jamarion más tarde confesó: «Ese era yo en mi peor momento, en mi peor versión. Me desquité con alguien que no tenía nada que ver con lo que yo estaba viviendo, y con eso tengo que cargar todos los días».
Sus palabras muestran que no fue algo planeado. Fue un estallido repentino de rabia. Fue acusado de homicidio en primer grado y juzgado como adulto. En 2015, el jurado lo declaró culpable. La fiscalía argumentó que el crimen era tan grave que merecía una condena como adulto. Sus abogados señalaron su corta edad y los años de sufrimiento que vivió. Pero el veredicto no cambió. Jamarion fue enviado a un centro residencial de tratamiento. Permaneció allí durante unos 6 años. En 2021, un juez aprobó su liberación. Destacó cuánto había madurado y aprendido. Esta decisión reabrió el debate sobre cómo el sistema judicial trata a los jóvenes y si realmente pueden cambiar. En una entrevista de ese mismo año, Jamarion reflexionó sobre lo ocurrido. Ese era yo en mi peor momento, en mi peor versión. Habló del dolor que le causó a un niño inocente y admitió la culpa que lleva a cada instante. Su historia revela cómo un joven atrapado en un ciclo de violencia puede terminar en una tragedia que nadie deseaba. Evan y Jack eran primos. Ambos tenían 12 años y vivían en Ephrata, Washington. Evan nació el 22 de octubre de 1990. Jack el 14 de noviembre del mismo año. Sus familias se habían mudado a Ephrata cuando ellos tenían unos 2 años y se conocían desde entonces. Evan era un estudiante popular, conocido por hackear a los demás. A veces molestaba a niños más pequeños o menos populares. Jack, en cambio, tenía una discapacidad del habla y era víctima constante de burlas por parte de sus compañeros. Evan tenía un hermanastro llamado Andy Parent Jr. Jake tenía un hermano, Jonathan, y 2 hermanastros, Austin y Christopher Vickery. Se desconoce quién fue su padre biológico. El 15 de febrero de 2003, Evan y Jake invitaron a su amigo Craig Sorger, de 13 años, al Parque Oasis. Craig tenía autismo y recibía apoyo adicional en la escuela. Se había mudado a Ephrata 2 años antes, para alejarse del acoso que sufría. Su madre aceptó que fuera al parque, siempre que regresara antes del anochecer. En el parque, Evan dejó caer una roca sobre el cuello de Craig, quien cayó al suelo. Luego, Evan lo golpeó varias veces en la cabeza, cuello, pecho y torso. Jake también participó, golpeando a Craig en la cabeza y las piernas con una rama. Craig sufrió al menos 34 heridas. Además de numerosos moretones, perdió la vida en ese ataque. Después de eso,